Para esta práctica se utilizó un multímetro, el cual nos sirvió para medir las resistencias. Con este multímetro tenía dos puntas, las cuales son de color rojo y negro. Colocamos primero lo que es el cable de la punta negra en el sitio llamado COM y colocamos el cable de la punta roja en el sitio de ohmios, en este caso para medir la resistencia. Luego de esto, para medir la resistencia no tenemos que conectarla al circuito o alguna fuente de poder o que le dé energía para evitar lecturas erróneas. Luego ponemos cada punta el cable de color rojo y negro en los extremos del componente, recordando que las resistencias no tienen polaridad, por lo cual eso no afectaría en qué sitio coloquemos las puntas de ambos extremos. El valor nos va a aparecer en lo que es la pantalla LCD, que nos muestra el valor de las resistencias medidas en ohmios. Para esta práctica se puede decir que el multímetro fue esencial y nos permitió comprobar, en este caso, que las resistencias tengan el valor que deseamos y así poder completar nuestra práctica de manera exitosa. ¿Qué es un circuito en serie? Es aquel que tiene dos o más elementos pasivos donde solo se topan en un solo punto. Todo elemento conectado en serie tiene la misma corriente, pero el voltaje depende de la ley de Ohm. En la práctica, conectamos dos cables, conectamos un solo cable desde la fuente de voltaje hacia una de las resistencias y, hicimos que la otra resistencia tope en un solo punto de la otra. En eso, de ahí tomamos otro de los cables y conectamos a la otra parte de la fuente de voltaje y así terminamos nuestro circuito. El circuito de serie tiene algunas ventajas es fácil de construir y entender, son buenas opciones para dividir voltajes y utilización de mediciones o pruebas básicas de corriente o voltaje. Las desventajas que tiene es que si un componente se quema o se desconecta, todo el circuito se interrumpe. No se puede controlar el voltaje o la corriente de manera independiente en cada elemento y al agregar más resistencias aumenta la resistencia total y disminuye la corriente. En esta práctica también se armó un circuito en paralelo, el cual lo armamos utilizando un protoboard, una batería de 9 voltios, resistencias de 100 y 120 ohmios, cables jumper y un multímetro. Recordamos que en un circuito en paralelo cada componente se conecta a los mismos puntos de alimentación, por lo cual se puede decir que el voltaje es igual en todas las ramas y la única que varía o cambia es la corriente, la cual se distribuye en caminos independientes. Para armar el circuito primero conectamos el conector de la batería, el cual era el cable rojo, al rail positivo, el cual es la línea roja del protoboard, y el cable negro al rail negativo, en este caso era la línea de color azul. Después utilizamos los cables jumper para llevar positivo y negativo de los rails hasta las filas donde vamos a insertar las resistencias. Luego de eso interceptamos las resistencias de 100 entre la fila del positivo y la fila del negativo. Igualmente después insertamos la resistencia de 120 ohmios en la otra fila, también entre el positivo y el negativo. También cabe recalcar que antes de armar el protoboard seleccionamos las resistencias en cuanto basándonos en los colores de estas, o si no utilizamos también un multímetro. Para medir las resistencias del circuito utilizamos el multímetro, lo pusimos en la sección de ohmios y como sabemos las resistencias no tienen polaridad, así que las podíamos conectar en cualquiera de sus dos puntas con las puntas del multímetro. Un circuito mixto tiene partes en serie y en paralelo, es decir, algunos componentes o resistencias están conectados uno tras otro, lo que sería en serie, y otros están conectados en ramas diferentes, lo que sería en paralelo. Esto permite controlar mejor la corriente y el voltaje en diferentes secciones del circuito. ¿Cómo funciona? La corriente eléctrica sale de una fuente de energía, por ejemplo una batería de 9 voltios, y se mueve por el circuito.
En la parte en serie, la corriente es la misma en todos los componentes, pero el voltaje se reparte entre ellos. En la parte en paralelo, el voltaje es igual en cada rama, pero la corriente se divide dependiendo de la resistencia de cada uno. Para analizar un circuito mixto, se calcula primero la resistencia total de cada parte y luego se reduce el circuito paso a paso hasta quedar en una resistencia sola De la total. práctica, podemos decir que identificamos y comprobamos los elementos básicos para armar un circuito, el cual son los pasivos y activos. En este caso, el activo sería la batería de 9 voltios y los pasivos, las resistencias y en este caso también los cables de protoboard. Otra conclusión también es que en el circuito en paralelo cada elemento recibe el mismo voltaje y funciona de manera independiente. Como recomendaciones se recomienda verificar y medir los componentes antes de montarlos, ajustar y utilizar cables jumper en buen estado, en este caso cables de un tamaño corto para no confundirnos, y comprobar las conexiones utilizando el multímetro, al igual que mantener un área de trabajo ordenada para evitar errores y confusiones al momento de trabajar y medir resistencias y armar un circuito. Algunas características principales son que combina los componentes en serie y en paralelo, permite un mejor control del flujo de la corriente. Si un componente en serie se daña, afecta a todo el circuito. Si por el contrario, si un componente paralelo se daña, las demás ramas siguen funcionando. Es más eficiente y versátil que un circuito completamente en serie o paralelo. También es el tipo de conexión más usada en aparatos reales, ya que combina lo mejor de los dos mundos, el control del circuito en serie y la independencia del circuito en paralelo. Algunas recomendaciones prácticas son verificar bien las conexiones antes de encender la fuente de energía, usar las resistencias de valores adecuados para evitar un sobrecalentamiento, medir con un multímetro la corriente y el voltaje en diferentes puntos para comprobar su funcionamiento. Conclusiones y recomendaciones. Como conclusión tenemos que en el protoboard es un circuito resistivo. Es un serie alimentado por una batería de 9 voltios. Esto permite estudiar cómo se distribuye el voltaje entre las resistencias. Si midiéramos o como medimos con el voltímetro, vemos las mismas corrientes pasando por ambas resistencias, pero distintos voltajes en cada una dependiendo del valor de las resistencias que usamos. Como recomendaciones tenemos que las resistencias deben estar bien insertadas en filas distintas de los protoboards. La batería de 9 voltios debe estar conectada correctamente, ya sea rojo positivo y negro negativo como normalmente utilizamos. Debemos usar colores de cables coherentes para no confundirnos, y si vamos a medir los voltajes, conectar el multímetro entre los extremos de cada resistencia.